Amigos, amigas, hermanos y hermanas, Dios les bendiga muchísimo. Seguimos en los días de cuarentena. Y como lo prometido es deuda, les había dicho en el video anterior que estaríamos hablando de la cuarentena, del fracaso del pueblo de Israel en el desierto. Y quisiera comenzar leyendo en Números, capítulo 13. La historia narra en la palabra de Dios que el pueblo de Israel, cuando fue sacado de la esclavitud de la nación judía, del Estado judío, fue llevado hacia el desierto, donde Dios había planeado que lo adoraran en el monte Sinaí y luego fueran a tomar posesión de la tierra prometida, que la tierra de Canaán, donde actualmente se encuentra el Estado de Israel después de vagar por casi 2000 años, desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, donde se constituye nuevamente el Estado de Israel. La nación de Israel había vagado por todo ese tiempo a causa del juicio de Dios por rechazar al Mesías, a Jesucristo mismo que vino para salvarlos primeramente a ellos y también a todo el resto del mundo a través de que ellos recibieran el mensaje. Pero eso le ha costado muchísimo. Pero este es el comienzo de la historia. El comienzo de la historia comienza con Abraham, como habíamos visto en el video anterior, que Abraham pagaba los diezmos a Jesús mismo, a Melquisedec, quien es figura de Jesucristo. Pero allí comienza la historia del pueblo de Israel, de la nación de Israel. El padre es Abraham. Bueno, Abraham es padre de dos grandes naciones, Isaac y Jacob, quien se conforma la nación de Israel, y el otro hijo, Ismael, quien conforma las naciones de los árabes actualmente. Abraham comienza en Génesis 12, pero luego pasaron muchos años, el pueblo fue esclavizado, pasaron 4 siglos. Y oiga esto que el número 4 o 40 aparece en varias partes de la Biblia. No soy místico ni nada por el estilo, pero 40 aparece en varias partes de la Biblia. Comenzando desde ahí, bueno, muchas partes, no voy a describir todas porque el tiempo va a transcurrir mucho, pero muchas partes. Está el ayuno de Moisés, los dos ayunos de 40 días cada uno que hizo, el ayuno de Elías, el ayuno de Jesucristo mismo en el desierto por 40 días, donde fue tentado por el diablo después de terminar a muchas partes. Jesús al resucitar estuvo 40 días otra vez hablando con las personas, con sus discípulos, con alrededor de 500 personas más, según lo explica la Biblia en Corintios. Así que el número 40 figura en varias partes de la Biblia, pero yo quisiera hablar del 40 días de Israel en el desierto. Y dice en Números capítulo 13 que Moisés había, luego de salir de la esclavitud y llevar al pueblo a través del desierto, pasando el Mar Rojo, abriéndolo en dos, y todo conocemos la historia, ¿verdad? Si no leímos la Biblia, vimos la película. Pero Moisés había enviado, ya estando en Cades Barnea, muy cerca de la frontera de Canaán, la tierra prometida que sería próximamente el Estado de Israel. Allí en Cades Barnea había enviado a 12 espías, envió 12 príncipes, uno por cada tribu de Israel. Son 12 tribus, la nación de Israel. Y envió uno por cada tribu a reconocer la tierra. Los envió como espías. Y bien dice la palabra de Dios que ellos regresaron luego de 40 días. Oiga esto, 40 días. También estamos en el año 2020, donde 2020 son 40. ¿Vieron? Quiere decir que quizás Dios nos está llamando la atención para buscarle más que nunca este tiempo, para que no nos pase como Israel. Es mi oración que no nos pase como Israel. Es mi oración por toda la iglesia que no nos pase como Israel. Y quiero redundar en esto, ¿por qué? Porque Israel dudó. Y por cada día de duda, y este es el título, si tendría que ponerle un título a este pequeño sermón, un día de incredulidad significa un día de
un año de castigo. Oiga eso. Dios los envía. Y dice, ellos volvieron luego de 40 días. Números capítulo 13, versículo 25. Volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades Barnea. Le dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra, así que eran frutos muy grandes. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la tierra que fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en la tierra y las ciudades son muy grandes y el pueblo es fuerte. Y también vimos a los hijos de Anac, eran gigantes. Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Ellos habían recorrido de punta a punta la tierra que iban a poseer, los 2 espías, de punta a punta. Actualmente, y en aquel tiempo, la tierra de Israel representa, en su dimensión geográfica son 250 kilómetros aproximadamente de longitud por casi 100 kilómetros de ancho. Ellos lo recorrieron. En 40 días reconocieron toda la tierra. Imagínense ese viaje. Obviamente, como espías, mezclándose entre la gente para que nadie descubriese lo que estaban por hacer. Porque aquella nación debía ser castigada, aquellas naciones, mejor dicho, y abandonar esa tierra por cuanto su pecado era extremadamente grande y Dios se había cansado. Entonces Dios que es soberano, porque escucha bien, el pecado siempre trae consecuencia y trae castigo. Dios es un Dios bueno, de amor, Él pagó el precio, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero hoy en día tenemos que caminar nosotros los hijos de Dios en esa santidad, en esa obediencia a la palabra de Dios. No podemos menospreciar lo que el Señor hizo, no podemos pisotear la sangre de Jesús. No podemos llenarnos de dudas y de incredulidad porque eso es muy, muy, muy feo. Es muy feo y trae consecuencias. Dios no quiere que dudemos de Él, de su amor, de su poder. Dice la palabra de Dios que el informe de estos espías fue, bien, es tierra que fluye leche y miel, pero, ¿sabes? No vamos a poderle hacerle frente porque allí hay gigantes y las ciudades son muy fuertes. Pero hubo 2. Josué y Caleb, que dijeron, vamos a comerlos como a pan, nosotros vamos a poseer la tierra. Pero eran 2 contra los 10. Entonces, ¿qué hizo la multitud? Que eran como 2 millones de gentes que estaban ahí. En total, el pueblo de Israel. Dijeron en el 14, toda la congregación gritó y dio voz al pueblo, lloró. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Le dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y nuestra mujer y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Decían uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido y hablaron a la congregación de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, no teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? La duda y la incredulidad causa rebelión y la rebelión causa irritación a Dios. Y trae como consecuencia el dejarnos fuera de la promesa de Dios. Si bien Dios es inmutable, Dios no cambia, pero sabes, Dios se arrepiente muchas veces. Génesis 6, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. No porque ella haya dicho, uy, me equivoqué, sino porque Él pretende que nosotros le busquemos de todo corazón y cuando no lo hacemos, si Él dio una palabra buena para nosotros, Él la va a retirar. Porque las profecías están condicionadas a nuestra obediencia y nuestra fe puesta en acción. La fe puesta en acción es igual a obediencia. Entonces, si no lo hacemos, retiramos la promesa de Dios. Y Dios en este momento estaba hablando de
destruir su propia nación que había sacado. Y dijo, ¿hasta cuándo me ha de irritar? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Moisés se levanta a interceder y le dice, Señor, no lo hagas. ¿Qué van a decir la demás gente? Tú sacaste a este pueblo para matarlo en el desierto. Por favor, Dios mío, no lo hagas. Dios escuchó la oración intercesora de Moisés. No lo hizo, pero ¿sabe qué? No pasó por alto el pecado. Dice en el 21, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la que juré a sus padres. Ninguno de los que me tentaron la verá. Pero habla de Caleb y de Josué que sí la verán. Y luego dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Dice Jehová. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Tengamos cuidado con lo que decimos, porque nuestras palabras marcarán lo que vamos a cosechar el día de mañana. No hables duda, habla fe, cree en la palabra de Dios. Si no tienes que hablar fe, porque no puedes o no sabes o te sientes atemorizado, no digas nada. Espera, medita hasta que recibas la fe, entonces habla. Dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que había de habitar en ella, exceptuando a Josué y Caleb. Pero a vuestros niños, de la cual dijiste que serían por presa, yo los introduciré, ellos conocerán la tierra que despreciaron ustedes. En cuanto a ustedes, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los 40 días que reconocieron la tierra, llevarán vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Qué terrible que el pueblo de Israel tenía 40 días para llegar a la tierra, como habían ido los espías. Sin embargo, estando a los límites de pasar a Canaán, tuvieron que retroceder otra vez hacia el Mar Rojo y vagar 40 años en el desierto. Vamos a continuar hablando de esto en el próximo video. Dios le bendiga muchísimo. Nos vemos. Dios le bendiga.